han sido muy fuertes. El caso del Canal de Panamá abiertamente, bueno, ha dicho lo vamos a tomar. El caso de Canadá, bueno, también algunas insinuaciones de lo que pudiera ser la anexión de este territorio. Y en el caso del Golfo de México. En el caso de Venezuela, bueno, la primera declaración en esa ronda de la firma de órdenes ejecutivas y esa hora con los periodistas dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. El caso de Venezuela no ha sido... Carlos, frente a toda esta tragedia que tiene ahora la humanidad, Venezuela es un puntico. Claro, es un puntico potente en materia energética, que aunque él quiera minimizar, acuérdate que ellos consumen 18 millones de barriles diarios y producen 12, necesitan 6. El tema migratorio tiene que ser un tema, sin duda alguna, dialogado. Nosotros tenemos la potestad de recibirlo, no. O sea, no es que él va a cargar aviones y aquí se van a aterrizar. O sea, claro, en esos términos es muy difícil. Pero dijo que si no lo aceptan, vendrán más sanciones, lo dijo previo a asumir. Bueno, pero ¿qué? ¿Será que nos va a preñar a todos los venezolanos? Porque son 900, casi 1000 sanciones que nos han impuesto. O sea, esas amenazas. Pues como es un tipo que actúa fuera de la ley, entonces él tiene que amenazar. En vez, es más fácil entenderse, ¿no? Por ahí salió alguien que dice que se está entendiendo con el gobierno, que está dialogando con el gobierno venezolano. Claro, muy Richard bien, Brenner, bienvenido. O sea, ojalá, sería sorpresivo, ¿no? Porque una cosa extraña, porque tipos como Trump no dialogan, eso no existe en su comportamiento. Lo que es que Venezuela se tiene que preparar, y yo creo que estamos preparados para lo que venga. Y de allí, el gobierno no puede seguir actuando en esa materia solo. Yo creo que el gobierno debería convocar un gran encuentro nacional de todos los sectores, para que todos los sectores metamos el hombro y luchemos por lo que nos puede venir en la tragedia que significaría un conjunto de nuevas sanciones que no sé a dónde apuntaría. Me imagino que pudieran apuntar al tema energético, porque de resto, la revocación de licencias. De resto, pero bueno, la ventaja es que el propio Trump se va a enfrentar al gran lobby petrolero, que a eso él le tiene ciertos temores, porque es la economía, ¿no? Claro. Entonces, y pusieron también capital ahí. Y ¿no? Que pusieron plata, me imagino, en esa campaña de Trump. También que tiene que responderles a ellos, ¿no? Hay que estar a la expectativa, pero el gobierno tiene que hacer más, y tiene que hacer más en la convocatoria a todos los sectores de la vida nacional. Yo creo que el gobierno no puede enfrentar en esta etapa la situación sobrevenida que pueda pasar en solitario. Este es un país que va más allá del propio gobierno, este es un país con diversos sectores que interactúan en la vida nacional, y que yo creo que hoy en día hay más conciencia sobre esto. Claro, pero hay un tema importante porque fíjate una cosa, perdóname, Carlos, que te ataje un poquito, ¿no? Fíjate la situación en que está Venezuela en el orden interno, fíjate. El gobierno vistió de diálogo su relación con el extremismo. Yo no digo que como no interlocutor en los Estados Unidos. Y que pasó a ser el interlocutor, porque eso al extremismo lo buscó Trump en su primera presidencia para que fuera el interlocutor cuando él rompe el diálogo con Venezuela, ¿no? El diálogo directo que tenía. Pero con una particularidad, que es más o menos los signos de Trump. Cuando el gobierno viste de diálogo a ese extremismo ¿en qué está? En destruir el Estado. Vamos a estar claros, es liquidar el Estado. Entonces, ahí hay una diferencia importante que coincide con Trump y coincide con todo un andamiaje ideológico internacional, con Milei, con la italiana, en fin, que se suman a una acción dirigida a destruir el Estado venezolano. Entonces, eso es distinto. Es decir, cuando pides sanciones, cuando pides invasión, cuando alientas
a una acción destructiva de Trump contra los migrantes venezolanos y contra Venezuela, bueno, que nos roben el Esequibo, porque tiene petróleo, en fin, ahí tú te tienes que replantear. Y yo creo que ese tiene que ser el planteamiento en Venezuela, lo interno, y por eso digo que tiene que haber una gran convocatoria de los distintos sectores de la vida nacional para enfrentar lo que puede venir de la administración de Trump y también el rechazo absoluto de esa política de destrucción contra el Estado venezolano que la están alentando algunos venezolanos del extremismo. Y el gobierno tiene que apartarse. Yo creo que el gobierno no puede continuar allí porque genera un conjunto de contradicciones y además fortalece una opción que lo que quiere es destruir el Estado. Claro, al gobierno le conviene, obviamente, porque el gobierno requiere de la polarización, pero yo creo que se construye más en el diálogo franco y sincero de los que estamos aquí adentro que de quienes, de vestir de diálogo a quienes quieren destruir el Estado. Eso es una reflexión que tenemos que hacer todos, porque no es mantequilla lo que nos viene. Claro, pero ¿cómo configurar en esa reflexión que el ciudadano entienda que ustedes, en particular este sector de la oposición, están defendiendo a la República y no a Nicolás Maduro? Porque estas posturas son de alguna manera recibidas o percibidas por un sector político como que, bueno, es que ustedes están defendiendo a Maduro frente a Trump, no están defendiendo a Venezuela. Mira, Carlos, esos son los Vox. Ahí tienen muchísimo dinero para eso, porque tienen la Reserva Federal Americana. Entonces, obviamente, desatan una campaña en esa dirección. Pero es que, fíjate tú, que lo único que tiene el lenguaje del extremismo es la destrucción del país. Fíjate, imponernos sanciones, invasiones, golpes de Estado, llamado a las Fuerzas Armadas para que usen las armas de la República. O sea, por Dios, es un llamado a que Venezuela se convierta en una Gaza, con el dolor que eso representa. Es un llamado a que una potencia entre en el país como ocurre en la guerra Ucrania-Rusia. O sea, eso es lo que quieren esos sectores, ¿no? Es destruir el Estado. Y lo han dicho claramente. Es decir, aquí no hay diálogo posible. Es muy difícil. Aunque yo digo siempre que el diálogo sobrevive incluso a la guerra, porque al final de una confrontación de dos bandos en una guerra, así queden dos, se tienen que poner de acuerdo dónde van a enterrar los muertos. O sea, hasta ahí tiene que haber diálogo. Pero si entendemos que estamos sometidos que estamos sitiados por sectores internacionales que utilizan ese relato de un sector del país, de un sector de la oposición que es el extremismo, que no busca sino destruir el Estado, bueno, caramba, aguas adentro tenemos que tener una reflexión seria. No solamente tenemos que defendernos de todas las sanciones y a quienes ellos les piden sanciones y destrucción del Estado, sino también de esos sectores. Y si el gobierno entonces lo viste de diálogo, bueno, ahí también hay que tener con el gobierno sincerar esta situación, porque así es muy difícil, ¿no? El país termina girando un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Entonces, y hoy en día... Que lo hemos vivido, porque diálogo, estamos escuchando de diálogo desde hace años. Claro. Y no termina de concretarse en algo ni por eso nosotros estamos planteando el Pacto Nacional. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, pero fíjate, solamente antes que me corte, fíjate una cosa. Ya otros sectores económicos, productivos, laborales, universidades, han venido entendiendo esto y están ya jugando a la consolidación de este país y a evitar que se destruya el Estado y a evitar en lo posible la cantidad de sanciones, cómo evadir la cantidad de sanciones que le han impuesto al país. ¿Cómo se diferencia ese pacto, que ayer, por cierto, también Cambiemos lo presentó al país frente a los medios de comunicación, con los diálogos que hemos visto? Porque, como le mencionaba,
diputado, ¿qué diálogo hemos tenido en los distintos formatos? Bueno, eso, vimos diálogos sí, hay en una México, diferencia, sí, Barbados, claro, hay vimos diferencia, diálogos hay diferencia. televisados, cadenas. Claro, hay diferencia. Lo hablamos al regreso de la pausa con nuestro perfecto. invitado, 7 de la mañana con 11 Un café. minutos.